Y bueno, nos acompaña también esta tarde nuestro gerente general, licenciado Mario Hermosillo. Sí, gracias. Antes de que entremos con el senador Patricio Martínez, que ya lo tenemos aquí en la línea, sí quisiera aclarar nada más a lo que comentaron ahorita los muchachos, que el único diputado, el único legislador chihuahuense que aprobó las reformas estructurales, que no estuvo de acuerdo con las reformas estructurales, fue Javier Corral. Muy bien. Bien, pues mire, ya tenemos en la línea telefónica y le agradecemos de antemano al senador por Chihuahua, al contador público Patricio Martínez García, el que nos haya tomado la llamada. Senador, antes que nada, un gusto, le saluda Sergio Gómez, Diego Hermosillo y Mario Hermosillo, su amigo. Muchas gracias, con el gusto de saludarlo, Sergio, Diego, un abrazo, Mario, con los mejores deseos, sobre todo de salud y de sostener en alto el espíritu de lucha desde la comunicación que ustedes hacen con alto nivel profesional. Gracias, senador. Y bueno, pues bienvenido a estos micrófonos. Senador, el tema candente que tiene Chihuahua de puntas, y no a Chihuahua, a muchos estados, por no decir que a todos los estados del país, y más ahorita como que se recrudece un poco, no sé su punto de vista con lo que acaba el mensaje del presidente, que concluyó después de los cambios que anunció, con reiterar, incluso, valga la redundancia, repetidas veces, que era necesario y urgente esto del gasolinazo, si no, iba a México a sufrir peor. Bueno, me parece que la tesis que tiene el presidente es válida en cuanto a que no es posible que un país importe un producto a 20 pesos y lo lleve al mercado popular a 10. Eso obviamente acaba con las finanzas públicas y acaba desquiciando la economía. Esa tesis es válida, yo no la repruebo ni la rechazo. Yo lo único que en todo caso señalo es que eso es necesario comprobarlo, porque al presidente, como a los mexicanos, nos pueden estar presentando un panorama que no esté con apego numérico a la realidad. Es decir, como lo decía yo al presidente de mi partido en la carta que le envié ayer, esto no es un asunto que necesariamente implique ni polémica ni discusión siquiera. Queda simplemente verificable para hacer acuerdos con una hoja de costos. ¿Cuál es el costo que tiene el litro de gasolina que sirve en una estación el día de hoy? ¿Cómo se integran esos 16 pesos y cómo se justifica? Porque no podremos, y lo digo en una región donde es fundamental el combustible, no podemos someter a un agricultor a que pague 17 pesos el litro de diésel y que luego le paguemos por su kilo de trigo cosechado meses después la enorme cantidad de 3 pesos con 60 centavos, o que le paguemos el maíz a 3 pesos y el diésel a 17 y la electricidad también subiendo. O sea, necesitamos que haya una buena conciliación de economía, política y sociedad. Hoy la sociedad se está manifestando, está haciendo uso de su libertad de expresión, está haciendo uso de su libertad de manifestación. Y me parece que cuando esta libertad se ejerce de manera generalizada, masiva, lo mismo en las carreteras, en los bloqueos o en los edificios públicos, lo mismo que en los cafés y en la mesa familiar, un partido no puede cerrarle los oídos a esta manifestación. El partido está obligado a escucharla y a escuchar las razones, más allá de lo que diga el gobierno, aunque el gobierno sea del mismo signo partidista. No puede romperse la ecuación política, economía y sociedad en aras de un sometimiento a un decir de los números que es respetable, pero vamos verificándolo. Porque si hoy la gasolina la están sirviendo en Texas a $2.10 el galón,
traduzcámoslo en dólares de 21 pesos y lo que nos da es un precio de algo así como 11.50 o 12 pesos, no más. Entonces, ¿por qué a 16 pesos hoy la gasolina en México? Para hacer fletes es mucho flete. Pero no solamente eso, se está ya dando el aviso de que en febrero va a volver a subir. Entonces, este tipo de cosas necesitamos aceptar lo que el Ejecutivo con toda su investidura tiene, y expreso mi respeto al señor presidente. Pero necesitamos desde un partido y desde una representación popular y desde una soberanía como es el Senado de la República, a donde los chihuahuenses me mandaron con su voto, a hacer el ejercicio correspondiente a la división de poderes. Y desde un poder soberano como es el legislativo y específicamente el Senado de la República, a hacer la verificación de lo que se está haciendo en una dependencia del Ejecutivo, como es Hacienda, o como es el área en donde están tomando la decisión para fijar precios, y estar mediando entre lo que presenta el Ejecutivo y lo que presenta la población. Ayer, senador, el gobernador del estado, Javier Corral, hizo su posicionamiento. Señala que él está en contra 100% sobre el gasolinazo, pero que hay alternativas como la reducción del IEPS, el costo del IVA nada más al valor nominal del combustible, y en fin, pero que también dice que si no hay una cordura va a tener que intervenir con la policía para desalojar carreteras, casetas, recaudaciones de rentas, presidencias municipales. ¿Usted qué haría si fuera gobernador ahorita en estos tiempos? Bueno, mire, yo ya fui gobernador y muchas veces tuve gente montada a caballo protestando por las situaciones del campo adentro del palacio. Llegué, hablé con ellos, me subí en un caballo y nos salimos todos con todo el caballo a dialogar afuera. Muchas veces tuve toma de las casetas y les señalé que era válido que hicieran toda su manifestación. Lo que no era válido era que impidieran el cobro de las casetas, porque eso ocasiona un daño patrimonial al Estado, y el Estado no tiene nada que ver en la mayoría de los asuntos en donde se hacen este tipo de manifestaciones, y menos la caja del Estado. Lo que nunca hice fue mandar la fuerza pública a hacer este desalojo. A mí me parece que el gobernador tiene una posición correcta y todavía la puede pulir más sobre la base de hacer una negociación con los grupos y los líderes de los grupos que están haciendo estos bloqueos para que hagan su manifestación, para que hagan un estrangulamiento, si así le podemos llamar, de la circulación, pero que no hagan un bloqueo total que paralice la actividad y la economía de los ciudadanos, porque entonces esto se revierte contra los mismos manifestantes, y esto hay que convencerlos de que la manifestación debe ser con toda la fuerza, pero también con toda la prudencia. Senador, el presidente reiteró, como le decía ahorita, que no va a haber vuelta de hoja, que es necesario y así se queda. ¿Qué va a hacer? ¿Que van a seguir todos estos movimientos? ¿Se va a México a atrasar más? ¿Habrá un punto de solución que veamos a que se pueda llegar? Bueno, esa es la posición del presidente. A mí me parece que como presidente y como ejecutivo él está tomando una acción ejecutiva que tendrá sus razones y sus números. A mí me parece que desde el legislativo y específicamente desde el Senado estamos obligados a oír al pueblo, a entender que las manifestaciones que están haciendo tienen una razón de ser. Mire, vamos haciendo una revisión de qué es lo que tiene exacerbado el ánimo de la población. No es nada más la gasolina. Le voy a poner un ejemplo que es innegable, que en estos momentos hace crisis. El sistema de justicia nacional y específicamente el de Chihuahua
tiene a la gente no nada más enyerbada y molesta, la tiene encabritada, porque no hay una diferencia que se pueda dirimir en el desacuerdo de los ciudadanos en un juzgado, porque no hay impartición de justicia. Desde hace mucho tiempo el sistema judicial estatal está colapsado. Los jueces no están atendiendo a un principio de justicia, están atendiendo a aspectos procedimentales en donde acaba por destruirse el concepto de justicia, y los pillos, los defraudadores y los sinvergüenzas están teniendo garantías con este sistema garantista. No es un sistema acusatorio, es un sistema perdonatorio. ¿Usted cree que la población, cuando va cargando en su morral todos estos agravios, se va a quedar callada en su casa cuando además le dicen que tiene que pagar la gasolina, que la pagaba a 13.98, de un día para otro la tiene que pagar a 16 pesos 12 centavos, y que la premium la pagaba a 14.81 y ahora la tiene que pagar a 18 pesos 8 centavos, y que el diésel, un agricultor, y estoy hablando a una región de agricultores que estaba a 14.63, ahora lo tiene que pagar a 17 pesos 39 centavos, porque lo dicen los estudiosos que en Hacienda dijeron que ese era el precio, y porque el precio internacional está subiendo. Sí, muy bien, de acuerdo, como se lo dije en su momento en febrero del 2013 al subsecretario de Hacienda en el Senado en una visita que hizo. Dijo, es que el gasolinazo de 9 centavos por mes ahora lo vamos a hacer a 11. Le dije, oiga, no estoy de acuerdo, porque una de las divisas que tuvimos en campaña fue que los gasolinazos los íbamos a parar. No, me dijo, es que tenemos que hacerlo porque tenemos que alinear los combustibles a los precios internacionales. Correcto, le dije, es válido el argumento, nada más que si estamos alineando los precios internacionales de los combustibles a que se pague como lo paga el canadiense o el norteamericano, alineemos también los ingresos, porque en estos momentos en California está a $10.40 la hora, y en México está a 60 pesos el salario. Entonces, no podremos, en un país petrolero, en ese tiempo todavía producíamos mucho petróleo, en un país petrolero, estar alineando los precios de los combustibles a lo internacional y los salarios a tenerlos como salarios de hambre, porque entonces lo que hace esto es a un Estado mexicano injusto, que no aplica la justicia social de tratar igual lo que es desigual, y desigual lo que es desigual. Entonces, yo estoy de acuerdo, el presidente tiene una visión y vamos respetándonos. Él hizo una reafirmación de lo que es un programa de fijación de precios desde el Ejecutivo. Vamos realizando desde el partido lo que es la voz del pueblo que se está manifestando en las calles y en todo México. Y le voy a decir una cosa, de ninguna manera exhorto a la gente y a la población a que no ejerza su derecho de manifestación y de expresión. Como sea. Están en su derecho y lo deben hacer, y es el momento de hacer. Y estamos obligados en el partido a escuchar esas voces, y en el poder legislativo, que es un poder soberano, a escuchar esas voces y hacer el análisis de las razones numéricas, fiscales y de precios internacionales y de precios nacionales, para ver si lo que se está aplicando de precios es lo correcto. Señor, en el sexenio de Calderón, de 2006 a 2012, el precio del diésel subió 106%, el precio de la Magna subió 69% y el precio de la Premium subió 45%. ¿Y no hubo protestas? ¿Iremos a llegar a esos niveles en este sexenio? No, mire, no es comparable a secas esa estadística, porque para eso necesitamos revisar cómo cambió la cotización del dólar respecto del peso y de cómo cambió
el precio internacional del barril y de sus derivados, en este caso la gasolina. Entonces, no estoy defendiendo a Calderón. Sí, lo entiendo. Y es muy válido lo que usted está diciendo, que yo no lo había visto. Porque además ni siquiera somos del mismo partido. Pero lo que necesito es presentar ante mis conciudadanos las razones. Y no son razones partidistas de PRI contra PAN y de la administración panista contra la administración priista. Vamos viendo y ubicándonos en un terreno de realismo y con los pies en la tierra. Primero, soy senador de la República y represento a los chihuahuenses en el Senado de la República. Este es un asunto toral para la República porque hay una exacerbación, hay ánimos exacerbados en la población mexicana y no podemos cerrar los oídos a estas voces que se están manifestando con desacuerdo popular. Hay que escucharlas, por una parte, y por otra, vamos revisando la hoja de costos. ¿Cómo se integra el costo de la gasolina que se le entrega a 18 pesos con 8 centavos o con 16 pesos 12 centavos la magna al ciudadano en la gasolinera? ¿Cómo se integra? ¿Y cómo le podemos justificar que se cobre 16 pesos 2 centavos? Pero voy a decir otra cosa. Al paso de los días, si el peso se sigue devaluando y si el efecto Trump del día 20 nos da un coletazo cambiario, los 16 pesos se van a quedar cortos. Sí, se van a pulverizar. Esto necesita estarse cambiando diariamente conforme cambian los factores. El precio del barril internacional, porque ahora ya no somos productores superavitarios como mexicanos a partir de Pemex del petróleo que consumimos. Somos consumidores de una mercancía extranjera llamada gasolina que se cotiza en dólares y los dólares cambian todos los días. Entonces, esta es una discusión que hoy tenemos que revisarla con los factores de hoy. Y el día 21 con los factores del día 21. A cómo va a estar entonces el barril de petróleo y a cómo va a estar entonces el dólar con respecto al peso o el peso con respecto al dólar. Y al día de hoy yo sostengo que los 16 pesos 12 centavos no se justifican, porque además le voy a decir otra cosa. Cuando el barril de petróleo bajó a 20 y tantos dólares el barril, no el precio de la gasolina al consumidor en México no bajó. No bajó, sí. Y no bajó porque entonces se le recargó el impuesto especial de producción y servicios para con eso el erario suplir el gran boquete que se le hizo con la pérdida de exportaciones al desplomarse el precio del barril mexicano exportado. Lo cual, bueno, mire, en un ánimo de razón y de equilibrio era aceptable. Total, no bajó el precio de la gasolina en México como debiera haber bajado, porque con eso los mexicanos contribuimos a llenar el gran boquete de la pérdida de exportaciones petroleras. Pero en este momento necesitamos revisar la hoja de costos, que es lo que estoy pidiendo. Con otras circunstancias, es falso, de mi punto de vista y según mis números, y que me demuestren lo contrario, que en estos momentos o que en años recientes el país, el erario, haya pagado 200,000 millones de pesos de subsidios a la gasolina. Eso puede haber sido hace años, pero no es una razón válida para ejercerla hoy como argumento para aumentar el precio de la gasolina. Muchas gracias, señor, y agradecemos mucho su valiosa aportación, sus valiosas opiniones en este asunto tan cochambroso, tan raro, tan extraño, y que quién sabe a qué pueda llegar aquí entre los chihuahuenses. Muchas gracias, señor, muy amable. Muchas gracias a ustedes, y yo quiero decirles que con la mejor buena fe del mundo planteo los asuntos y que no me gana el espíritu partidista por encima de mi espíritu de chihuahuense, que tengo un gran respeto por mis representados que son los chihuahuenses y que no podemos, como líderes sociales, como legisladores o como políticos, actuar con mentiras y con números retorcidos ante un asunto tan delicado que le pega en el centro de actividades a las familias chihuahuenses y a las familias mexicanas. Muchas gracias. Al contrario, senador, un abrazo, feliz año. Igual.
Igualmente, felicidades dentro de lo posible. Bueno, pues ahí está lo que comenta. Interesante la entrevista por aquí con el senador Patricio Martínez García.